Bueno, vamos a revisar este. Ya tenemos la imagen, pero queremos revisar la parte del límite. Entonces, en la parte del límite sería límite cuando XY tiende a 0,0 de la función y a la 4 menos X a la 4. Entonces, lo de arriba es una diferencia de cuadrados, ¿verdad? Sí. Y nos queda y cuadrado menos X cuadrado por X cuadrado más Y cuadrado entre el denominador. Y esto es el límite aquí, que si lo evaluamos esto da cero. Y aquí no tenemos, pues nada. No tendríamos, no veo la necesidad de recurrir a la demostración epsilon delta en esta parte porque el límite al evaluarlo nos da cero. Y no estamos violentando absolutamente nada, no tenemos forma indeterminada. Entonces, si el límite da cero y la imagen es cero, entonces concluimos, por tanto, f es continua en 0,0. Ahora, Sandy, usted nos comentó que hizo por polares, ¿verdad? Pero en polares Sí. encontró una función, bueno, tuvo que haber encontrado un r cuadrado multiplicado por un coseno del ángulo doble, negativo. Me salió, era el cuadrado por seno a la 4 de teta menos seno a la coseno Ujú. cuadrado de teta. Y Sí. no lo simplificó con el denominador. Ah, no, sí, ¿Cómo así? que sí quedó r cuadrado. Sí, me Pues, quedó un r cuadrado. ujú. Y ahí me dio cero. Es que si, si a revisarlo en polares tendríamos esto, ¿no? Esta función es acotada, pero este da cero. Al final la misma conclusión, pero no sé, creo que no había necesidad de meterse hasta allá. Había que simplificarlo, pero igual es un camino, es válido. Sé que habían dos problemas más que me sugirieron que eran de verdadero y falso. Y luego nos vamos a meter en la parte de diferenciación. Sería uno, f definida de R3, excepto el neutro, a R3, una función con valores vectoriales, una función de R3, de este conjunto en este, definida como f de x vector es 2x
sobre la norma de X vector. Preguntan, ¿es 1 a 1? ¿Será 1 a 1 esta función? ¿Qué opinan al respecto? Recuerden, para que una función sea 1 a 1, significa que si partimos de X diferentes, tenemos que llegar a imágenes diferentes. O si partimos de imágenes diferentes, tendríamos, iguales, tendríamos que llegar a X iguales. Entonces, en nuestro caso, como es una pregunta, no es una demostración ni nada, existe la posibilidad que no sea 1 a 1. Entonces, para verificar que algo no cumple la condición, bastaría con encontrar dos elementos del conjunto tales que me generen las mismas imágenes. O sea, dos elementos del conjunto de partida diferentes tales que me generen la misma imagen en el conjunto de llegada. Por ejemplo, ¿qué vector tendríamos? Por ejemplo, este. Y B, miremos la imagen de F de U. Ya 2, 0, 0 sobre 1. Esta, o sea, 200. Y F de B, 1, 0, 0 sobre... Ah, ahí la norma quedaría raíz de un cuarto, ¿verdad? Que sería... no, no queda raíz de un cuarto la norma. No, no, sí, que sería un mes. Ajá, un medio. Ajá, bueno, sí, lo Sí, mismo. sí, sí.
Entonces quedaría como, sí, va, porque quedaría 200. 200. Interesante. Entonces, f de v es igual a f de b, pero u distinto de b. Entonces f no es 1 a 1. Ajá. Ahora, tratemos de pensar en algo más general. Así como lo manipulamos f de u igual a f de b, tendríamos 2u sobre la norma de u. Igual a 2b sobre la norma de b. La idea es tratar de ver, porque hay otro vector, por ejemplo, que es 0, 1, 0, 0, 1 medio, 0. Y también funciona y me genera algo similar. Incluso 0, 0, 1 y 0, 0, 1 medio funciona también. Pero habrán más vectores para los cuales esta igualdad se cumpla. Pero miren que de aquí nosotros sacamos algo interesante. Porque esto implica que, pensando en los vectores que nosotros conocemos, estos son vectores, pensando en R3, bueno, que estamos en R3 en todo caso, estos dos vectores están en la misma dirección. Por eso es que solo nos van a funcionar así, si están en la misma dirección. Pero, pero, o sea que todo vector que esté en la misma dirección, no es que si satisface esta igualdad, pero tengan normas diferentes. Vamos a ver si es cierto. Vamos a tratar de pensar en otro. Dos vectores que estén en la misma dirección, pero con normas diferentes. Vaya. Vamos a ver. U igual a 1, 1, 0. Y el vector que esté en la misma dirección de este. B igual. Pero aquí. La norma de U es raíz de 2, ¿verdad? La norma de B es 2 raíz de 2. F de U. F de U nos quedaría 2 veces U sobre la norma. Sí. O sea, 2 veces 1, 1, 0 sobre raíz de 2. O sea, raíz de 2, 1, 1, 0. F de B es 2 veces. Bueno, me faltó una parte.
Y esto es, Ajá. eso mismo queda, ¿va? Sí, sí. Cuando el 2 del vector queda 4 y se simplifica. Cheque. Y miren, U y B son diferentes. Entonces, de manera general, a ustedes les funcionaría porque si esta igualdad se debe cumplir, esta igualdad, pero para que U y B no fueran, esto significa que van en la misma dirección. Vectores que van en la misma dirección, pero con normas distintas, generarían que estos dos vectores U y B fueran diferentes. O sea, esto solo fue, la igualdad solo se daría cuando estaríamos trabajando con vectores que tienen la misma norma. Porque al ser este mismo número, el mismo, U igual a B, y ahí sería 1 a 1. Pero esto no va a ser 1 a 1. Y los contraejemplos serían cualquier vector que tomen ustedes en la misma dirección, pero con normas distintas. Cheque. ¿Estamos bien? Vamos bien. Interesante. Pero, digamos, para si sale un examen, bastaría encontrar un Sí, con uno, con uno. Para una pregunta rápida bastaría encontrar uno nada más. el primero encontrado. Cheque. ¿Estamos bien? Vamos. Y otra pregunta de así, de esas rápidas, que está referida al rango, me dicen. Dos. Si f de x, y, z es igual a x cuadrado más y cuadrado más 1, 3 sobre x más y, x entre y, me dicen su rango es todas las ternas de R3 tales que U es mayor o igual que 1. Pero recuerden que para calcular el rango, lo que ustedes hacen es que igualan esto a un vector del conjunto de llegada. En este caso, noten que la función va de R2 en en R3. No veo Z aquí yo. Dice que recibe Z, pero no veo Z. La recibe en términos de X y, creo. Está. Sí, pero Z no está. Bueno, pero en todo caso, qué raro. Sí, porque aquí la habla de X, Y, Z y llega a R, llegar a R3, pues claro, ¿verdad? Y no hay para dónde. Entonces, nosotros buscamos el rango resolviendo el sistema, ¿verdad? Pensando, bueno, aquí tenemos dos maneras. O encontramos un conjunto, un elemento que esté aquí, que no esté del dominio, o sea, mejor dicho así, si yo encuentro una terna de números que pertenezca a este conjunto, pero que al ser reemplazado por acá no me corresponda a un elemento del conjunto de partida, no está en el rango. ¿Me explico? Mm, ¿Me entienden?
Porque aquí la restricción es que están todos los elementos de R3 para los cuales la primera componente es mayor que 1. Entonces, la pregunta es, si yo tengo una terna del conjunto que al ser igualada con este, no podamos encontrar, en todo caso, por eso les decía, el XY, el par ordenado del cual correspondería, entonces no es, no sería el rango. ¿Me entienden? Geométricamente hablando, si yo digo que este es el rango y yo tomo un elemento del rango y cuando yo lo igualo con la función y yo trato de encontrar el valor de aquí, o sea, encontrar este y este no es posible determinarlo, entonces quiere decir que este no está en el rango. Por ende, no sería el rango. ¿Me explico? ¿Me captan la idea o no? ¿Jóvenes? ¿Jovencitos? Sí. Bueno, pensemos así, pensemos. Existe un elemento en ese conjunto que no corresponda a un elemento del dominio, porque la otra sería calcular el rango, ¿verdad? De manera directa. Intentemos calcular el rango. Vamos a ver qué nos sale. Para calcular el rango les decía yo que la idea es esta. X cuadrado más Y cuadrado más 1 igual 0. 3X más Y, B igual 0. Igual a. Este era igual a A. Este es igual a B. Y X sobre Y igual 0. Entonces la idea es calcular X, Y, Z. Ya desde aquí sabemos que B no puede ser 0. Es una restricción que tendríamos nosotros. La Y tampoco puede ser 0. Mm, Vamos a ver. Si yo reemplazo de aquí que X es Y, C, tendríamos C cuadrado, Y cuadrado, más Y cuadrado, más 1, igual a A. O sea, C cuadrado más 1, Y cuadrado a menos 1, o sea que Y es a menos 1 entre C cuadrado más 1, los al cuadrado, por un momentito. De aquí tendríamos que la X, pero ya tengo Y, ya tengo X.
Sí, la Y sería esto. Y la X. Pero según esto, la X y la Y deben ser mayores que uno. Perdón, vamos a ver. Sí, la restricción que tengo para A y para A solo es que sea mayor que uno. O sea, que es la primera componente. C no tiene restricción. La B, si se fijan, ya con estas dos y esta puedo enlazar a la B. La B es 3 entre la suma de X con Y, ¿verdad? La suma de estos dos es 1 más C raíz de A menos 1. O sea, 3 veces raíz de C cuadrado más 1. 1 más C raíz de A menos 1. Entonces el rango son todas las ternas que satisfacen esta ecuación. Ese sería el rango. Todas las ternas que satisfacen esta ecuación podrían ser el rango. Ahora, desde aquí tenemos restricción para la primera componente, que la primera componente no puede tener, no puede tomar valores menores que uno, porque entonces este radical no existiría. Este siempre va a existir. Si la C vale menos uno, esto no existe tampoco. Pero si la C vale menos uno, vamos a verificar algo. Me voy a dar una terna. Por ejemplo, menos uno. No, perdón. La C vale menos uno. Uno a otra cosa. Esto nunca va a ser cero. Esto, si se fijan, nunca es cero.
Vamos a ver. 1, 3 menos 1. Esto pertenece al rango según está aquí, ¿verdad? 1, 3 menos 1 está en el rango. Sí. Yo digo que este es mi rango. Ya vamos a verificar. Ya les voy a mostrar. A ver si es cierto que cumple. Entonces, si supuestamente este está en el rango, quiere decir que este debería satisfacer esta ecuación, lo cual no es cierto por este, ¿verdad? Vemos que no lo satisface, pero está en el conjunto. ¿Me explico? Jóvenes, jovencitos. Disculpe, ¿le puede repetir lo que dijo? Ajá. Les decía, esta terna está en este conjunto. Sí, porque este conjunto solo exige que la primera componente sea mayor que uno, mayor o igual a uno, y esta la cumple, entonces este está. Sí, ahora la Sí. pregunta es, esta terna claramente no satisface mi relación. Esta relación yo la saqué calculando el rango o pensando en el rango. Entonces, ajá, como ya saqué un valor o una terna que no satisface esto, pero si está en el conjunto, habría que revisar si tenemos un correspondiente elemento en el conjunto de partida. Entonces, por ejemplo, igualo, aquí tengo x cuadrado más y cuadrado más 1 igual a 1. Tengo 3 sobre x más y igual a 3. Y tengo x entre y igual a menos 1. ¿Sí? De aquí obtengo que x más y es 1. De aquí obtengo que x cuadrado más y cuadrado es 0. ¿Sí? Y de aquí obtengo que x es menos y. Pero observe x más y igual a 0 y x más y igual a 1, contradictorio, ¿verdad? Sí. Y aquí 0 igual a 1. Falso. Entonces, ¿qué decimos? Este elemento, este que tomé, está en el conjunto que yo le llamé rango. Pero al tratar de buscar la correspondencia en el conjunto de partida, no lo encuentro nada. Miren, al no tener nada ahí, entonces es falso, eso no es el rango. Entonces, por tanto, ya que se tomó un elemento de R sub F, o sea, el del rango, y no se encontró un elemento en el conjunto de partida, concluimos que RF no es el rango. Entonces, R sub F no es rango de F.
Ahora, la cuestión sería, bueno, si de verdad esta es la relación del rango, habría que buscar tres números ABC que cumplan o en realidad solo dos, ¿verdad? Con estos dos sacamos B. Ayúdenme. Denme dos números uno para A y uno para C. Y de ahí de estos dos sacamos B para ver qué sucede. Dos números cualesquiera. Podríamos lograr que esto nos quede, vaya, por ejemplo, podríamos tomar que A vale 5 y que la C puede tomar el valor de 0. ¿Cuánto vale B? Ujú. 3 sobre raíz de 6. Porque sobre raíz de 6. No, sobre 2. 3 medios. 3 medio. Pues. Bueno, ahora, esta terna. Yo digo que esta sí está en mi rango. O sea, si mi rango fuera este ahora, porque tal vez. Yo digo que este sí es el rango. Son todas las ternas ABC de R3, claro. Tales que esta es la relación. Mm, no me copió el que quería. Entonces, adecuadamente ya medí los valores de A, C, y de estos dos sacamos B. Y entonces tenemos que esta terna pertenece al que yo le llamé rango. Si eso es cierto, vamos a ver. A, 5. Este 3 medios. Y este 0. Si este 0 es porque la X es 0. Sí. Si la X vale 0, la Y tiene que valer 2. Sí. Y si la X es 0, la Y vale 2, esta se cumple. O sea que F evaluada en 0,2 me genera 5, 3 medios, 0. O sea que sí, en efecto, esta es la relación del rango. ¿Está bien?
Ujú. ¿Me captaron la idea? Jóvenes. Sí, Lick. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Sí me entendieron cómo revisar eso, verdad? O sea, ustedes cuando, por ejemplo, les preguntan, determina el rango de tal función, entonces lo que hacen es identifican el conjunto de llegada y lo igualan a un elemento de ese conjunto de llegada y tratan de buscar una relación entre las tres, bueno, las constantes que ustedes de la cual partieron en este caso para buscar el rango, que si es este de acá, yo busqué esto, igualé a lo que correspondía a la función a un elemento del conjunto de llegada, que es R3, le tomé un conjunto de llegada y traté de buscar una relación entre A, B, C. La relación que encontré para A, B, C es esta. Esto es lo que le da, es la característica para decir, el rango es ABC en R3 tal que esta relación. Tomé un elemento de ahí y encontré su correspondiente elemento en el conjunto de partida. Miren, R2. Por eso les digo que la función no va de R3 en R3, sino que va de R2 en R3 porque es raro que una función esté definida en Z y que no tenga el elemento en su definición. Pero bueno, en nuestro caso, el Z podría ser cualquier cosa, porque da igual si yo coloco aquí 0, 2 y un A, siendo A un elemento de R, da igual, porque ese A no va a haber afectación aquí. Bueno, no depende. O sea que si dijéramos nosotros cuál es el dominio, sería R3, ¿verdad? Bueno, habría que ver por la parte de los X, Y y Z. Ahí sí, sí, mejor me detengo a no dar una especulación, a no decir algo raro, pero noto que la única restricción que tendríamos aquí es excluir a cero y a que la suma de estas dos no sea cero, así que no sería R2 completo, o sea, no sería tomar todo el espacio, ¿verdad? R3 es todo R3 excepto donde X más Y es cero. Y ahí se fue porque, no, porque también hay que sacar todo el eje, porque todo el eje cumple. Sí, sería donde X más Y es distinto de cero y donde Y es distinto de cero. Esa sería la única restricción que tendríamos nosotros para el dominio de la función. De ahí nada más. ¿Alguna duda, pregunta o comentario al respecto? Creo que teníamos pendiente calcular, no calculamos matrices de derivadas, ¿verdad? No, Lick. O sea, no, ni las definimos ni nada. Las derivadas parciales. ¿Cuál es la derivada parcial de una función que va
de esta forma. Si F parte de un conjunto X, que es un subconjunto de Rn y va a Rm, según lo que han visto hasta el momento. ¿Cómo sería la derivada? ¿Sí entienden, verdad? F es una función que recibe un vector y da como resultado otro vector, pero este vector tiene f sub 1 y depende de x1, x2, xn. F sub 2 y así sucesivamente hasta llegar a la mésima componente. xn. Miren, o sea que nosotros evaluamos en f y obtenemos esto de aquí. O sea, f va a ser igual a todo esto. Porque nosotros ya sabemos qué sucede con las derivadas parciales, ¿verdad? Pero en este caso, vaya, por ejemplo, si va de R2 en R, ¿qué nos quedaría a nosotros? Una derivada parcial. De R2 en R. O de manera general, ¿qué recuerdan de la definición de derivada parcial? Jóvenes, denme un minutito, permítanme. Voy a pausar la grabación. Solo para recordar, derivadas creo que ya habíamos revisado, me parece, el concepto como tal, pero no la generalización. Si va de Rn en R, aquí solo es una función, nada más. Una función derivada parcial, aquí está. Con respecto a una variable, esto es lo que sucede. Pero en este caso la función va de Rn en R. En este caso. Aquí lo podemos apreciar. Y ya nosotros tenemos todo el concepto de cálculo 2 de lo que representa geométricamente esa derivada parcial. Pero ¿qué pasa si hacemos una extensión? Porque aparece el concepto de diferenciabilidad también, ¿verdad? Ajá. Aquí está lo del plano tangente, ya sabemos cuándo la función es diferenciable. Que es esto de aquí. Cuando la función era diferenciable, ya también lo habíamos discutido. Si es diferenciable es continua, también. De manera general, la construcción de cuando es diferenciable, pero aquí siempre va de Rn en R. Y creo que el caso más general era cuando nosotros teníamos una función de Rn en R, que bueno, aquí se definía la matriz, que era esto, que a esto es lo que quería llegar. Dice, por fin estamos listos para estudiar la diferenciabilidad en el sentido más general. Sea X un abierto en Rn y sea F definida de Rn a Rm, una función de n variables vectoriales. Entonces decimos nosotros que la matriz de derivadas parciales de F, denotada con df,
como la matriz de orden m por n cuyo j-décimo elemento es este, donde f sub i es una función de Rn en R. Es la i-ésima función componente de f, es decir, esto. Es solo para recordarlo lo voy a sacar. Tenemos estos dos detalles. Dice, el i-ésimo renglón de df no es nada más que dfi, y los elementos de dfi precisamente las componentes del vector gradiente de dfi. En realidad, en el caso de m igual a 1 y df tiene exactamente el mismo significado. ¿A qué se refiere? Que si f va de un x, que es un subconjunto de Rn en R, la matriz que dice aquí sería de tamaño, esta de F, es una matriz de tamaño 1 por M. No, 1 por N. Donde estas componentes serían de la forma de F respecto a XY, con XY que va de 1 a M. Y esto para nosotros sabemos que es el gradiente de F. Cheque. Entonces, por eso, si estamos trabajando, por ejemplo, con una función de R3 en R, lo que nosotros obtenemos con esta matriz de derivadas parciales correspondientes serían los gradientes de R3 en R, de R2 en R, en general de Rn en R, lo que se obtiene aquí es el gradiente. Sería solo la primera fila prácticamente. Es una matriz de 1 por M. Cheque. Entonces, bueno, en la siguiente clase vamos a calcular algunas derivadas parciales y nos vamos a ir metiendo en la parte de regla de la cadena. La parte de regla de la cadena, a mí sí no me gusta mucho revisarla con la opción de la matriz, ¿verdad? Porque tiende a ser un poquito más complicada, pero sí vamos a tratar de darle ese enfoque y vamos a hacer el ejercicio del periodo anterior del examen. Cheque. ¿Tienen alguna duda, pregunta o comentario al respecto? ¿Jóvenes? ¿No? ¿Nada? Por los momentos no está claro. Listo. Entonces voy a parar la grabación